Señor Jesús, esta mañana estamos aquí dándote la honra y la gloria, agradecidos contigo porque nos permites un día más de vida, levantarnos y nos has permitido primeramente buscar tu presencia, Señor. Gracias porque somos inmerecidos, Padre, pero por tu misericordia tú nos permites, Padre bendito, buscarte, nos permites estar siempre cerca de tu presencia, Señor. Gracias porque iniciamos esta semana con este estudio, Padre, entregándote nuestras vidas, nuestros planes, nuestros pasos. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes el control de cada uno de nosotros. Gracias por la vida del apóstol Edgar y por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y por los que aún no se han conectado, Padre. Gracias, Padre bendito, por todo aquel que desea y no puede conectarse, mi Señor Jesús. Padre Santo, hoy venimos con un corazón agradecido ante tu presencia. Esta mañana venimos a agradecer por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Padre. Y seguimos creyendo, Señor, que tu presencia y tu misericordia nunca se va a apartar de nosotros. Te entregamos, Padre Celestial, cada necesidad de los hermanos que estamos aquí, Señor, y del apóstol, Padre, tú nos conoces, no solo hay necesidades financieras, también hay necesidades de salud, Padre Santo, muchas necesidades, Padre, que necesitamos que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas. Gracias porque nos permites conocerte. Gracias porque has permitido entregar este estudio al apóstol para que nos enseñe, Señor, a conocerte más, a acercarnos más a ti. Gracias, Padre. No tenemos nada más que decirte este día. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres más que bueno, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Daisita, muy amable por hacer esta oración que nos bendice a todos. Bueno, mis amados, quiero que continuemos con este estudio que ya hemos iniciado en días pasados y que la intención es culminarlo. Quiero hacer un pequeño resumen, solamente mencionando los puntos que tienen que ver con la biografía de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bajo el título Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre, ¿sí? En su momento. O sea, él fusionó estas dos áreas. La prueba reina de que nosotros salimos de Dios es que Dios se pudo hacer hombre, ¿sí? Si no hubiéramos salido de él, no hubiese podido. Por ejemplo, los animales fueron creados por la palabra de Dios. Las estrellas, las plantas, el mar, todo fue creado por la palabra. Y nosotros fuimos tomados porque dice su palabra que somos las únicas criaturas creadas a su imagen y a su semejanza. O sea que es un privilegio porque Dios se colocó prácticamente como modelo, ¿sí? Como modelo. Aunque no podemos nosotros eh, pretender que Dios sea igual a nosotros, en el sentido de que nosotros somos limitados, ¿sí? De que nosotros solamente tenemos nuestros ojitos frente para poder ver, mientras que Dios lo ve todo en todo lugar. Dios es omnisciente, nosotros no. Dios es omnipresente, nosotros no. Dios es omnipotente, nosotros no. Dios es eterno, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, hay cosas relacionadas con nosotros, pero hay cosas que no tienen ninguna relación con nosotros. Para tener eso en cuenta, ¿para qué? Para que no pensemos que Dios es igual a nosotros. No, nosotros salimos de Dios en una de sus múltiples formas, pero Dios es soberano, Él está por encima de todo y siempre será así. Bueno, mis amados, estoy acá reenviando un pequeño anuncio para que se conecten los que aún no lo han hecho, que nunca sobra un pequeño recorderis adicional. Entonces, a manera de este estudio de la biografía de nuestro Señor Jesús,
Uno de los primeros puntos con el que se resalta esta biografía es la preexistencia de Jesús. Y la preexistencia tiene que ver con que Él no tiene, no vino a nacer o no vino a darse a conocer a nosotros, o no existió desde que vino acá a la tierra. Él ya existía. Hay muchas manifestaciones del Señor Jesús que se llaman teofanías. Esas teofanías quiere decir que Él estaba con nosotros de otra forma. Cuando usted lee en la Biblia, el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ¿sí? Se refiere al Señor Jesús. Entonces es una teofanía. Jesús siempre ha estado con la humanidad. En su segundo punto, su deidad. Su deidad quiere decir que hace parte de la Trinidad de Dios, ¿sí? Es igual a Dios. En tercer lugar, su encarnación, como de una manera sobrenatural el Espíritu Santo colocó como esa inseminación en el vientre de la Virgen María. La escogió a ella. Había muchas niñas en ese momento dispuestas porque ellas sabían, como buenas descendientes del pueblo de Israel, ellos sabían lo que había dicho el profeta Isaías, que nacería de una virgen. ¿Sí? Entonces no era la única que estaba dispuesta, había muchas niñas, pero ella fue la escogida. Su cuarto punto es su nacimiento. El nacimiento tiene que ver con que él no tomó ventaja como en el caso de Adán. Cuando Adán fue creado en su etapa final, ya un adulto, él ya podía procrear, él ya podía tener esposa, él ya podía trabajar. En cambio, Jesús comenzó desde prácticamente una semillita. Él no ganó ventaja para nada. Su quinto punto es su doble naturaleza. Doble naturaleza. La fusión que él hizo siendo Dios, dice que él no, no tomó ventaja, ¿cierto? Por ser Dios, actuar como Dios entre nosotros. No, él se despojó por un tiempo de ser Dios y tomó una naturaleza humana, ¿sí? Para podernos enseñar cómo es que verdaderamente se puede vivir aquí la vida en un mundo tan pecaminoso, en un mundo tan lleno de maldad, pero apartados del mal. Solo lo podemos vivir con Él. Me gustaría que anotaran una frase que se me vino a la mente en este momento, que dice así: la vida cristiana solo la puede vivir Cristo. ¿Mm? Por eso es que necesitamos tener a Cristo en el corazón, porque de otra manera es imposible. Viviríamos una simulación, estaríamos como haciendo un monólogo, y no se trata de nosotros parecer, sino ser. En sexto lugar, su niñez. La niñez de él, dice la palabra en Lucas, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, él se desarrolló como cualquier niño del pueblo de Israel. En séptimo lugar, el bautismo del Señor Jesús. Él lo hizo más por obediencia que porque tuviera necesidad de arrepentirse de algún pecado. O sea, él no necesitaba dar ningún paso de fe. Él es nuestra fe, Él es, hacia Él vamos. Octavo lugar, la tentación, ¿sí? Aunque era el Hijo de Dios, no estuvo exento de ser tentado, pero fue tentado, pero salió bien, salió ileso. ¿Por qué? ¿Cómo se defendió? Con la palabra. Él siempre se defendió con la palabra. Ahí la importancia de nosotros conocer las escrituras. Luego viene el noveno punto, el ministerio. El ministerio, cómo el Señor Jesús inicia su ministerio para poder ayudarnos, ¿sí? O sea, se necesita tener un lugar y un llamado especial para hacerlo. O sea, después de 30 años fue que Él empezó a ayudar a la humanidad. Hay una etapa de la vida del Señor Jesús que no se conoce, como es la juventud de Él. No se sabe. Muchos
eruditos bíblicos hablan acerca de que él estuvo pues aprendiendo, porque él también fue a sus escuelas, él se la pasaba estudiando como buen hijo de judíos. Y vamos a entrar hoy al 10.º punto, que es lo que Jesús dijo de sí mismo. Ahí ustedes van a quedar con una gran tarea, aunque luego en otro estudio les estaré hablando de lo que Jesús dijo de sí mismo. Este es el 10.º punto, lo que Jesús dijo de sí mismo, ¿sí? Entonces ahí va a haber una tareita que les voy a pedir que la hagan, porque va a ser muy apasionante, y es que Jesús fue el único que pudo decir de sí mismo frases como la que vamos a encontrar. Quiero invitarle a Daisy que lea Juan capítulo 4, versículo 26, ¿sí? Y así como esta frase, vamos a encontrar otras. Muchas de ellas están en el Evangelio de Juan, pero eso es una tareita que me gustaría que ustedes la hicieran, porque van a aprender muchísimo más. Cuando uno mismo busca, cuando uno mismo indaga, entonces se abre la mente. ¿Qué dice esa cita bíblica, Daisy? Dice Juan 4:26. Sí, señora, por favor. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, Amén. a qué se refiere, cierto? Gracias, Daisy. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías, yo sé que ha de venir el Mesías. Y él le responde, yo soy el que habla contigo. ¿Mm? Esta es otra prueba de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque cuando Moisés le dice a Dios el Padre, le dice, si yo voy al pueblo de Israel y me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les digo? ¿Qué le digo al pueblo para que me crean? Y el Señor ahí es donde se revela con su primer nombre. Le dice a Moisés, ve y dile al pueblo que yo soy el que soy, te envía. ¿Sí? Yo soy el que soy, te envía. Ahora, ¿qué significa yo soy? Anótenlo por favor, ojalá con letras de esas bien bonitas, grandes, mayúsculas. ¿Sí? Yo soy significa cómo me necesitas, cómo me necesitas, cómo te puedo servir el día de hoy. Como decía Daisy en su oración, nuestras necesidades no son solo financieras. Hoy la necesidad puede ser de un abrazo. Hoy se necesita a Dios como papá. También lo podemos tener como consejero. Acordémonos lo que dice Isaías 9:6, que el Mesías, ¿sí? El Mesías dice, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Entonces, ¿cómo necesitamos a Jesús hoy? ¿Cómo lo necesita? Como sanador, si está enfermo, ¿cierto? Si está triste, si está muy alegre, ¿cómo lo necesita hoy? Cada uno a título personal, yo siempre les invito a que después de estos devocionales, de este amanecer con el Espíritu Santo, nos quedemos haciendo una reflexión, orando más luego, que no solo tomemos este alimento espiritual como que es suficiente, siempre en Dios hay más, siempre en Dios hay más. Entonces, el Señor Jesús dijo en 7 ocasiones que era Él. Entonces, por favor, tómelo ahí como tareita y les voy a dar una pequeña ayuda. Él también dijo, yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo soy el buen pastor. Pero usted busca la cita bíblica. En otra ocasión dijo, yo soy la puerta. O sea, son símbolos que el Señor usa para que nosotros podamos entender a qué se refiere. El punto número 11 de la biografía del Señor Jesús. Aquí también hay otra tareita y son los milagros que realizó el Señor Jesús. ¿Sí?
De hecho, son innumerables, innumerables los milagros que hizo el Señor Jesús. Quiero que veamos una cita bíblica, por favor, también en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ¿sí? Verso 25. Ahí vamos a darnos cuenta y también usted, para que este estudio le sirva, le ayude, entonces usted va a buscar más citas bíblicas, más soportes. Cuando usted esté compartiendo un mensaje como esto en la iglesia donde usted se congrega, con los hermanos, cuando le inviten a un ayuno, cuando le digan usted puede traer una enseñanza, claro, con mucho gusto, tengo material, tengo mensajes preparados y este puede ser uno de ellos. Entonces usted lo que hace es como minimizarlo un poco, porque aquí estamos siendo muy explícitos, aquí estamos siendo, sí, que nos quede claro los conceptos, pero usted puede resumirlo y dar un mensaje que ayuda a muchas personas para ello. Entonces, ¿qué dice Juan 21, verso 25? Daisita, por favor. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué piensa de eso, Daisy? Poderoso, nunca lo había leído. 49 años leyendo Biblia y nunca había leído ese versículo. Admirada. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, notemos que aunque el evangelista está haciendo como un resumen, él como que se hace la idea y dice, no, fue tanto lo que hizo el Señor Jesús, que es increíble, o sea, no hay libro, no hay bibliotecas donde cabrían, donde poner tanto libro de todo lo que hizo el Señor Jesús. Así pues de que podemos hacernos a la idea de que en cada paso que daba el Señor Jesús, milagros sucedían, poderosos. Los que quedaron registrados es una parte, pero si él dijo esto, acordémonos que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Si él dijo esto es porque, o sea, el Señor Jesús tenía mucha actividad. No solo la mujer del flujo de sangre fue sana, muchas mujeres, muchos hombres que tocaron el manto, o sea, hicieron lo mismo, pero pudo haber sido miles, miles de personas que al tocar el manto del Señor Jesús, al tocarle las sandalias, quedaban sanos, pero esos milagros no quedaron registrados. ¿M? Muchos leprosos, muchos muertos resucitó el Señor Jesús, pero solo quedó registrado el de Lázaro, el del hijo de la viuda de Naín, y así sucesivamente. O sea, el Señor hizo miles y miles y miles de milagros. Y ahí es donde podemos nosotros tomar un estudio y coger 5, 7, 10 milagros y resaltarlos. O sea, que nosotros quedemos maravillados, como acaba de decir Daisita, 49 años leyendo la palabra del Señor. Yo sé que muchas veces leyó este pasaje, pero llega un momento donde uno los entiende, donde uno dice, wow, Señor, ¿eso estaba ahí? Sí, siempre ha estado. De ahí la importancia de leer despacio y decir y subrayando estos textos que le van ayudando a uno a dar más claridad. Fueron muchos, muchos los milagros que el Señor realizó. Punto número 12. Esta es otra tareita. O sea, de todo esto les voy a hablar luego, pero es otra tareita. Yo me di esa tarea en el caso de sus nombres. Punto número 12 son los nombres dados al Señor Jesús. Isaías capítulo 9, Daisy, por favor, versículo 6. Los nombres con los que Jesús se da a conocer son muchísimos, ¿sí? Y cada nombre lo describe a él muy bien. Algunos nombres
adquieren un poder muy particular y aún muy singular, dando a entender lo que Jesús puede hacer. Así de que aquí vamos a leer varios, vamos a conocer varios. Isaías 9:6, Daisy, por favor. Sí, porque un niño no es nacido, nos es nacido, hijo nos es dado, y él es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Mm? ¿Qué tal eso? Nombres ¿Verdad? con los que se dan a conocer el Señor Jesús, ¿sí? Y aquí hay 6 nombres. ¿Por qué? ¿Por qué tantos nombres? Es como usted, a usted de pronto en su familia lo conocen como, no sé, un calificativo, ¿cierto? Que le dan, como un sobrenombre para describirlo, conocerlo. Y hay familias donde se ponen sobrenombres, dice el gordito, y ya saben a quién se refiere. O Pacho, no le dicen Francisco, sino Pacho, ¿sí? O cualquier otro nombre o algún calificativo que le dan para saber a quién se refiere. Entonces, aquí hay 6 y el primero dice, se llamará su nombre admirable. Quiero que anoten algo, por favor. Solo un ser admirable te puede llevar a la grandeza. Segundo, consejero. Dadas las circunstancias en las que vivimos hoy en día y como todos los días tenemos que tomar decisiones, necesitamos un consejero como él para cometer menos errores. Les recuerdo, un consejo no es para no cometer errores, es para no cometer tantos errores. Tercero, Dios fuerte, porque dadas las circunstancias de la vida, necesitamos a un Dios así, fuerte, que nos pueda sostener. Todos cabemos en el hueco de sus manos, todos cabemos en su corazón. Él nos da cabida a todos en Él. Y por eso necesitamos un Dios fuerte. O sea, usted no lo sostiene cualquier persona. A usted no lo sostiene una institución. A usted lo sostiene y a mí, a todos nos sostiene a la vez. Dios, Dios fuerte. Luego dice Padre eterno, porque si hay algo que sufre la humanidad es de orfandad, de orfandad. O sea, estamos carentes de un Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él en su oración, lo primero que dijo fue, ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Dios nos regaló, Jesús nos regaló al Padre. Él vino a revelarnos al Padre, porque como Dios ya lo conocíamos, o ya lo conocía el mundo en su momento, como Dios, como el Altísimo, como el lejano, como el imposible de alcanzar. Y cuando Jesús viene, acordémonos que Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? Porque el Señor Jesús vino a revelarnos al Padre. En quinto lugar, eh, príncipe de paz, príncipe de paz, porque también, dadas las circunstancias en las que vivimos actualmente, necesitamos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz no es ausencia de guerra, es aprender a tener paz aún en medio del conflicto, aún en medio de las circunstancias. Entonces, así como este nombre hay muchos. Muchos lo describieron como el lirio de los valles, otros lo describieron como el alfa y la omega, otros lo vieron como el león de la tribu de Judá, otros lo vieron como el cordero pascual, y así sucesivamente, o sea, infinidad de nombres que tiene el Señor Jesús, y cada nombre lo representa a Él muy bien, demasiado bien. Entonces, cuando estamos orando, el saber muchos nombres de Jesús nos ayuda a adorarlo, a bendecirlo.
¿Cuántas veces no hemos derramado una lágrima diciéndole, Señor, tú eres el lirio de los valles? Tú eres, Señor, el alfa, tú eres la omega, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres mi principio y eres mi final. O sea, el conocer los nombres de Él nos ayuda a nosotros cuando estamos orando, cuando estamos en ese momento de decirle, Dios, tú eres inigualable, eres incomparable, tú eres mi todo, Señor. Entonces, para eso es que se necesita conocer los nombres de Él. Punto número 13, con respecto a esta biografía hermosa del Señor Jesús. Su obra de expiación, su obra de expiación. Primera de Juan, Daisy, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Expiación significa pagar una deuda, expiar, ¿sí? Expiar. Nosotros fuimos reconciliados con el Señor Jesús por Él. O sea, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesús. Y cuando nosotros vemos a Dios, lo vemos a través de Jesús. Primera de Entonces, Juan, ¿qué, pastor? Disculpe. capítulo 1, verso 7. Entonces, expiar significa pagar una deuda, compensar con algo a alguien. Es el acto mediante el cual Dios perdona los pecados con el precio de la sangre del Señor Jesús. Así de que para nosotros el Señor Jesús es la base de nuestra salvación. Él fue el elemento sustituto que nos santificó a nosotros con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué dice, por favor? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gracias. Entonces, hay dos palabras que quiero que también tomen nota de ellas. Una es la expiación y la otra es la redención, ¿sí? Entonces, ¿qué es expiar? Expiar es como cubrir, cubrir. Antiguamente se hacían era expiaciones, que era cubrir, tapar algo, pero no lo quitaba, ¿sí? No quitaba el mal. O sea, la expiación cubría, pero ya con la sangre del Señor Jesús ya no hay expiación, hay redención. Y redención quiere decir borrar, borrar. Entonces, yo creo que queda claro el concepto, ¿no? Cubrir es expiar y borrar es redimir. No es igual que a un prisionero que está condenado, pongámosle a 20 años de cárcel o a 30. No es igual que a él lo exoneren a los 8 años del resto de la deuda. No es igual. Por favor, présteme su atención si está haciendo algo porque esto le va a ayudar. No es igual que a una persona le perdonen el resto de los años de condena, ¿sí? Es muy diferente a que le exoneren el resto de tiempo o le perdonen esa deuda a que alguien pague lo que le quedaba de deuda. Eso es muy diferente. Entonces, ¿cómo nos sentimos más agradecidos? ¿Que nos perdonen lo que faltaba de tiempo o que alguien tome mi lugar y acabe de pagar el tiempo que me faltaba? Entonces usted dice, Señor, yo merecía la eternidad en un castigo eterno por mis pecados, por mis maldades. Pero el Señor Jesús tomó mi lugar y pagó completa la deuda. Entonces es muy diferente que a uno le rebajen la pena a que alguien la pague completa. Recuerdo en una ocasión una anécdota que esto sucedió en una base militar, soldados en un ejército, estaban en su etapa de entrenamiento y había un economato.
o había un depósito de comidas donde ellos guardaban el alimento para esa tropa que estaba ahí en entrenamiento. Y un soldado se metió al economato y tomó una panela, se tomó una panela y empezó a comerse esa panela y se la comió, pero se enteraron de que alguien se había robado una panela del economato. Y una panela, cuando se está en entrenamiento, cuando se está en una zona en donde la comida es de todos y para todos, pues eso se castiga severamente. El comandante, al enterarse de que se había desaparecido una panela y que ahí debía estar el culpable, hizo formar a todos los muchachos. Y entonces les dijo, voy a empezar a castigar uno por uno hasta que aparezca el culpable. Y entonces cuando él ya estaba decidido a castigar a uno por uno, uno de los soldados levanta la mano y dice, mi capitán, fui yo el que se comió la panela. Y el capitán lo cogió a este muchacho, lo amarró hacia un árbol porque él debía dejar como una lección, un escarmiento para los demás. Y castigó a este muchacho, pero fuerte, hasta el momento, hasta el extremo de que se desgonzó. Este muchacho quedó ahí como sin fuerzas de los latigazos que le daba el capitán. Cuando de repente alguien en las filas grita y le dice, mi capitán, no le pegue más. Fui yo el que se comió la panela. ¿Usted se imagina eso? Y entonces le dice al señor, le dice al soldado que había castigado, le dice, ¿usted no se comió la panela? Le dijo, no, no, señor. ¿Y por qué se echó la culpa? Y él dijo, para que no nos castigaran a todos, para que no nos castigaran a todos. Yo preferí que me castigaran a mí. Entonces el soldado que se había comido la panela le dice al capitán, capitán, castígueme a mí. Le dijo, no, ya no lo puedo castigar a usted porque ya castigué por la panela. Y le dice el soldado, entonces ¿yo qué hago? Le dijo, su tarea es curarle las heridas a este soldado que tomó su lugar. Usted va a estar atento y va a estar pendiente de él, porque él recibió lo que usted debió haber recibido. No sé si esta anécdota le haga sentir a usted algo en su corazón. No se puede castigar el mismo delito dos veces. Y el Señor Jesús tomó todos nuestros dolores. Por eso dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero nosotros escondimos nuestro rostro de él y fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. Por eso, amado, el verdadero cristiano es una persona que ha pasado tiempo bajo la cruz, tiempo, muchas veces llorando y lamentando, diciendo, Señor, gracias por tu inmenso amor, porque lo que tú sufriste, yo lo tenía que sufrir, pero tú pagaste el precio. Tú eres mi sustituto, Señor. Para aquellos que se la pasan orando, Señor, necesito el carro. Señor, necesito la casa. Señor, necesito los millones. Señor, necesito el lujo. Señor, amados, la vida es mucho más que eso. Todo eso va a venir. Todo eso es consecuencia de una ferviente oración, de un ferviente amor a Dios, de una gratitud. Pero lo más importante es el alma que Jesús salvó. ¿Cómo estaría? ¿Cómo sería de grave nuestra falta que tuvo que el mismo Señor Jesús venir a pagar el precio por nosotros? Así de grandes eran nuestras faltas y nadie pudo.
ni en el cielo, dice la Biblia, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía salvarnos. Nuestros padres nos pueden querer mucho, pero no nos pueden salvar. Nuestro esposo o esposa nos puede querer mucho, pero no nos puede salvar. Nuestros hijos de igual manera, nadie. No hay rescate, no hay dinero que valga. No hay rezos, no hay oraciones, no hay sacrificios que puedan salvarnos, solo el del Señor Jesús. No sé si usted considere que amerita a veces arrodillarse uno y decir, Señor, no estoy en cualquier parte, me voy a colocar debajo de la cruz para que, como dice una canción, dice, una gota de tu sangre es suficiente, Señor, que caiga sobre mi vida y redima mi corazón, redima todo mi ser y me sienta santificado. Me sienta, Señor, que tú me estás preparando para darme más bendiciones grandes, más que usar la oración para otras cosas que a veces no son tan importantes. No que no sean importantes, pero la mayor importancia es nuestra santificación, que cuando usted está santificado, mire, amado, usted puede hacer más. Usted puede hacer más por muchas personas que hacerlo como está ahora. O si no, esta palabra no llegaría a su corazón. Si no, esta palabra usted no la estaría escuchando. Pero es la que necesitamos ahora. Es la del momento. Y esto ha sido de siempre. Entender que fuimos comprados a precio de sangre, que alguien pagó el precio. No hay nada gratis. Hay personas que dicen la salvación es gratis. No, no es gratis. Que para usted y para mí no haya tocado pagar algo, no quiere decir que sea gratis. Alguien pagó ese precio y ese alguien es el Señor Jesús. El siguiente punto, número 14, su muerte. Juan 10:18, Sandrita, por favor, o Daisy, perdón. Su muerte. Jesús al morir ganó su victoria y la nuestra. Él dijo, nadie me quita la vida. ¿Mm? Porque su muerte fue voluntaria. Él puso su vida. Lo hizo porque no había nadie digno, con sangre limpia como la de él, que pudiera satisfacer la demanda de Dios el Padre. Vamos a leer o vamos a escuchar Juan 10:18 para poder entender este pasaje. Daisy, tenga la bondad. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. ¿Mm? Poderoso, ¿no? Sí, amén. Él mismo dice, nadie me puede quitar la vida, yo de mí mismo la pongo. Sí. Eso solo lo puede decir alguien como Dios. Yo puedo poner mi vida y puedo volverla a tomar. Pero fue doloroso para él. Fue muy doloroso. Déjame que a veces a uno se le desgajan las lágrimas, decir, Señor, fue tanto amor. Es que el amor no es solamente una expresión, el amor es un acto. El amor es un acto, como una madre que se desvive por sus hijos, como una madre que no concilia sueño hasta que no entró el último, como una madre que está pendiente. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó a Jerusalén, desde un monte, se quedó mirándola y él decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar o como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El amor del Señor Jesús es grande. Por eso él, cuando habla de su muerte, él dice es que no había otra forma. No había otra forma.
Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, le dice a Dios el Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. No, el Señor Jesús no estaba evitando morir. El Señor Jesús no estaba evitando morir. Esa oración no es, Señor, es que no quiero. No, no. Si es posible, de otra forma, que no sea tan cruel, tan dolorosa. Porque es que cuando Jesús está crucificado, acordemos que a Jesús lo crucifican un día viernes y la crucifixión comenzó a las 9 de la mañana, pero él murió a las 3 de la tarde. Fueron 6 horas de agonía, fueron 6 horas. Además que nosotros siempre leemos el resumen. Muy pocos nos damos a la tarea de leer el libro completo, leemos el resumen y leerlo es un decir, porque solo tenemos el resumen. La iglesia tradicional nos resumió la vida de Cristo, nos la resumió y nosotros nos la creímos. Nosotros nos quedamos con el resumen, pensamos que eso es todo. No, no, no. Señor Jesús duró 6 horas crucificado, colgado en ese madero, padeciendo. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que la tierra se oscurece, ¿no? El sol pierde su brillo. Dice que las piedras se partían en dos. Dice que hubo un caos impresionante en el universo. Ahí fue cuando uno de los soldados dijo, verdaderamente este al que acabamos de crucificar es el Hijo de Dios o era el Hijo de Dios. Ojalá que nosotros cuando digamos algo así no sea demasiado tarde, sino que lo digamos ahora con conciencia. Señor, tú eres mi Salvador. Señor, gracias por haber tomado mi lugar. Todos los días quedo en deuda contigo, Señor. Perdóname las veces que paso por alto tu sacrificio. Por eso no es justo cuando un hijo se comporta mal con una mamá que lo tuvo en su vientre, con una mamá que le enseñó a dar los primeros pasos, con una mamá que le enseñó a hablar, que le preparaba sus alimentos a tiempo. No es justo que uno de hijo no valore a ese ser tan hermoso. Pero ¿sabe usted cuál es el día más trágico del año? ¿Cuál es el día en donde los hospitales prácticamente se declaran en alerta? El Día de las Madres. El Día de las Madres en todos los países es el día con mayores homicidios. En lugar de ser un día de mucha alegría, de que todo termine bien, no. Hay hermanos que se matan entre ellos, ¿sí? Entre familiares. Y lo que iba a ser una celebración bonita termina siendo en tragedia. Porque esa mujer por la cual se iba a hacer esa reunión, al otro día está velando en una funeraria a su hijo, a su hija, a algún miembro de la familia, porque no pudieron convivir. Entonces, amado, que lo que más nos debe unir no nos separe, que es el estar hablando de las cosas de Dios, que estemos en el mismo tono, que estemos en la misma idea, que al Jesús del que estamos hablando sea su mismo Jesús. ¿Sí? Usted puede levantar una manito y decir, sí, está hablando del mismo Jesús. Del que usted está hablando es el mismo que es mi Salvador. No es que a mí me salva la iglesia, no. Es que a mí me salva el pastor, no. Es que a mí me salvan las oraciones de mi mamá, no. Es que yo cargo la Biblia y me sé muchos versículos y así Dios me salvo, no. No hay forma. Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Es el único mediador entre Dios y nosotros. Y su muerte es la más grande prueba de amor por nosotros.
punto número 15. Su resurrección. Su resurrección. Mateo, Daisy, por favor. Capítulo 28. Y si Sandra, por favor, nos puede colaborar también con otra lectura, Romanos, capítulo 6, verso 9. Y Elena, también, por favor, súmese a que nos ayude con esta lectura, Efesios 2:6. Efesios 2:6. Entonces, la primera cita va a ser un poquito más extensa, pero muy significativa para hablar de la resurrección del Señor Jesús. Mateo 28, del 1 al 10, Daisy, por favor. La resurrección. Eh, Pa- pasado el día, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Él fue el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos: he que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, amén. Muy bien, gracias, Daisy. Pastor, Sandra, disculpe, ¿cuál es la cita? Romanos capítulo 6, verso Sí. 9. Y Ok. Elena, Efesios 2:6. Bien pueda, Sandrita. Romanos 6:9. El pastor G. Tranquila. Estoy con la Biblia de estudio y la letra es bien pequeña. Entonces, Pero cuando se habla de la resurrección, al apóstol Pablo lo cuestionaban mucho, de que por qué hablaba de la resurrección. Y él en una de sus cartas dijo: si él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vano sería creer en Jesús si él no hubiera resucitado. Léalo, por favor, Sandrita. ok, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él. Amén. Perfecto, poderoso. La muerte ya no tiene poder. O sea, la muerte es un espíritu y ese espíritu fue vencido. ¿Sí? Por Porque en eso, Dios vive, dice el 10. amén. Porque el diagnóstico que le pueda dar cualquier médico o algo, una persona, no, nada. Nosotros estamos salvaguardados en el Señor Jesús. Elena, tenga la bondad, lee la cita que le di. Dios les bendiga. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Ahí está claro. Gracias, Elenita. Gracias a cada uno. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nos resucitó juntamente con Él. Ahí es donde tenemos nosotros que entrar a decir: Señor, el día que tú resucitaste, me estaba resucitando a mí, de entre los muertos. Porque ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la ausencia de la vida. ¿Y quién es la vida? Dios, ¿sí? Eso es la muerte. La muerte es la cesación de los dolores,
de las cosas que se ven, pero es el inicio a una vida eterna, como dicen muchas personas y muchos tratados que repartíamos hace muchos años atrás que decía, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Para mucha gente dice eternidad, ¿cuál eternidad? Porque todavía no les ha alumbrado el evangelio para que sean conscientes que nosotros ya somos eternos. Nosotros ya no vamos a volver a morir. Como alguien dijo, nacemos dos veces y morimos una. ¿Cómo así? Sí, nacimos una vez físicamente y nacemos espiritualmente. El creyente nace dos veces y muere solo una. En cambio, el que no es creyente, que no cree en Dios, muere dos veces y solo nace una. ¿Mm? Porque nació físicamente, pero murió físicamente también y espiritualmente. Entonces que nosotros podamos decir, Señor, tú me resucitaste. Ya no hago parte de ese listado interminable de personas que van a pasar su eternidad en ese lugar de tormento. A eso vino el Señor Jesús. Más que a llenarnos de lujos, más que a llenarnos de cosas, sí. Nadie dice, no viva bien. Claro, viva lo mejor que pueda, pero que esa no sea su obsesión de estarle demostrando a todo mundo, es que yo sí tengo. No, demostremos la vida en Cristo. Esa es la vida que vale la pena vivir. Esa es la vida, sin dejar de lado tener una esposa, tener un esposo, tener una familia, sin dejar de lado que todo lo hermoso que hizo el mundo, del mundo Dios, es para que nosotros lo disfrutáramos. ¿Sí? Usted puede ir a una playa, usted puede ir a una piscina, usted puede hospedarse en un buen hotel, usted puede tener un buen carro, usted puede tener lo que quiera, pero la prioridad siempre va a ser el Señor Jesús. Amén. Entonces, espero que este estudio les esté dando luces de cómo verdaderamente amarlo a Él, amarlo a Él. Él es nuestra prioridad, Él es nuestro gran amor. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y hagamos una última oración de agradecimiento. Mucho agradecimiento. Amado Señor, gracias. Esta debe ser nuestra palabra constante para contigo, Señor. Jamás podremos igualar lo que tú hiciste, Señor. Jamás, Señor Jesús. Tu amor es tan grande, es tan poderoso, tan extraordinario, que hiciste lo que hiciste por nosotros, Señor. Fuimos el motivo, fuimos la razón. Y tú, Señor, lo tomaste muy personal. Te apropiaste de nosotros en amor, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Señor Jesús, gracias por tu obediencia a Dios el Padre. Gracias por tu amor, porque tú te ofreciste voluntariamente para venir a rescatarnos, porque sabías el destino que nos esperaba, a menos que tú te hubieras cruzado por nuestro camino, a menos que hubieras hecho lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Para ti fue muy doloroso experimentar un pecado ajeno, experimentar una muerte, una tortura de las criaturas que tú creaste, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, ayúdanos para que se nos revele qué pasó en la cruz, qué pasó verdaderamente con cada una de las cosas que tú hacías por amor a nosotros, porque estábamos representados en Pedro, estábamos representados en Juan, estábamos representados en esa mujer del flujo de sangre, estábamos representados en la samaritana, estábamos representados, Señor, en tantos sucesos que ahora nosotros los vivimos, Señor. Ayúdanos así como los ayudaste a ellos. Escógenos, Señor, así como los escogiste a ellos, y bendícenos como los bendijiste a ellos, Señor, que también podamos experimentar tu presencia, tu compañía constante, Señor. Y perdónanos, perdónanos las muchas veces, Señor, que vamos camino contrario al tuyo, Señor.
Perdónanos las veces que rechazamos tu palabra, esa unción que tú nos diste, Señor, para hacer mejor las cosas. Pero después de hoy, Señor, nuestra vida tendrá una transformación gloriosa y poderosa. La asumimos, la tomamos, Señor, para nosotros y la agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.